Estamos todos los trabajadores de empresa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. No se están pegando para nada, están tirando por otro lado. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenas tardes, buenas noches. Esto es un nuevo programa de Digamos Todo, un noticiero sindical para las y los trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Alfonso Villalobos. ¿Qué tal, y Ana? con Randy ¿Cómo estás? Estañaro. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo andas, ¿Por Randy? qué tan elegantes, chicos? Bueno, porque es un día especial. Estamos en las mieles de la derrota libertaria, ¿no? Hoy estábamos escuchando, todo el mundo habló de paliza, de golpe, de todo. Pero bueno, un poco queríamos arrancar el programa contentos, estamos contentos de esta derrota del gobierno. Randy, ¿estás contento vos? Estamos contentos, pero también pensando cómo seguirla. Exactamente, porque es una derrota del gobierno, pero ¿cómo transformamos esta derrota del gobierno en un triunfo para los trabajadores? Claro, que no es lo mismo, porque una derrota de un gobierno puede terminar en una derrota para los trabajadores. De hecho, el primer resultado fue que el dólar se disparó, etcétera. Vamos un poquito a analizar eso. Lo primero analizar el resultado en términos generales, porque ayer fue mi cumpleaños, no me dijeron, pero vino mi suegro, díganme. El martes fue tu cumpleaños. Anteayer fue mi cumpleaños, es cierto, el martes, me pueden decir cumpleaños. pero vino mi suegro y me hizo acordar que en una cena, le mando un saludo a Ricardo, seguidor de Digamos Todo, siempre lo mira en televisor, en pantalla gigante, y me hizo acordar que en una cena previa, creo que el sábado, el domingo, yo le había dicho que me parecía que estábamos subestimando, no me acordaba yo, que estábamos subestimando el impacto de no solo la crisis financiera, todo, sino de lo que había penetrado este tema de la corrupción y que yo tenía la idea de que él es un escéptico, siempre por naturaleza, y me decía, no, ¿te parece? Y ayer me reconoció, me dijo, che, vos fuiste el único que me dijo que la derrota iba a decir, yo no me acordaba, un visionario. No, pero muy profundo, muy profundo. Digo esto porque anteayer, el lunes, me tocó laburar. Randy estaba de Franco, entonces tuve que escribir una nota ahí para Tiempo analizando la situación financiera, etcétera, y un compañero, Martín, me pasó un informe de una consultora financiera muy interesante que decía que el resultado, mostraban un informe que habían hecho ellos y todas las consultoras financieras, que eran los distintos escenarios. Entonces decían, si gana el gobierno, los bonos van a crecer tanto, si pierde por tanto, van a crecer tanto. Ninguno daba que perdía por 14. En ninguno estaba hecho una tablita y no figuraba, aparecía como un escenario. La posibilidad marginal. de derrota de esta individuo. Decía, no estaba priciado, término financiero, es decir, no habían hecho la evaluación, la proyección de cómo iba a impactar en el mercado un resultado de esta naturaleza, porque no lo esperaba absolutamente nadie. Bien hondo, excavado, viejo topo, decía Marx. Es decir, esto caló muy profundo y para el gobierno fue un cachetazo que no pudo reaccionar, porque el lunes el gobierno no dijo nada, se fue y vino con la idea de que iban a hacer una conferencia de prensa, que Caputo iba a anunciar medidas, después que no. Finalmente anunciaron estas mesas, no sé si vieron la mesa que anunciaron el miércoles, que dijo, la anunciaron con un tuit que decía, armamos una mesa federal con los gobernadores amigos, y no hay un gobernador en la foto, es gracioso, o sea, se supone que algún gobernador van a tener, pero digo, el gobierno está con la lengua afuera. Y bueno, es un momento para golpear, para ir por todo, porque si no es ahora, no sé cuándo sería. Sí, porque también hay algo que también se está debatiendo, que es, bueno, esta idea, este resultado prepara las elecciones, el candidatable Kicillof como la nueva figura. ¿Y qué hacemos de acá a las elecciones? Es la clave, porque si no... Estamos hablando de las elecciones de 2027. Claro. O sea, hay 2027, van a empezar ¿Cuánto más van a robar? en octubre. No, y las de octubre también, porque ahora hay 6 semanas donde el gobierno puede también estar jugando, ojo, porque hay que ver qué está pensando el gobierno, pero también el gobierno puede jugar la idea de hacer la plancha, que se produzca, que dejar flotar el dólar, que se produzca una devaluación, que se corrijan los problemas financieros de alguna manera, o sea, con una devaluación, y después echarle la culpa al voto Cuca, es decir, usarlo
como un argumento electoral para la segunda vuelta, para la vuelta de octubre, diciendo si vuelven a votar mal, es decir, usar una extorsión. Vamos a ver, por ahora el gobierno está paralizado. Ahora, yo decía de acá a octubre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a ver si le volvemos a propinar una derrota electoral, una paliza electoral al gobierno, o hay que salir a la calle y tomar la ofensiva. Lo que hablamos el otro día, gobierno grogui. La CGT no dijo nada, no anunció nada, no celebró ni siquiera... Sí, estuvo Daer, estuvo en el palco de Kicillof. Sí, y la Mesa Nacional Sindical Peronista, algo así, sacó un comunicado celebrando los resultados, pero vos decís, el gobierno está grogui, venías diciendo que la democracia plantea que la mayoría... Bueno, acá... Si hay un mandato para algo, es para que este gobierno se vaya, o mínimamente para que este gobierno corrija el rumbo económico. Porque ¿qué se jugó en esta elección? Se jugó la crisis económica, el ajuste, y la gente decía, bueno, te tolero un poquito el ajuste, o todavía no veo una salida por otro lado, pero lo de Karina me parece que dinamitó al gobierno por adentro. Tenemos algunas novedades también sobre eso más adelante. Pero bueno, me parece importante, por lo tanto, en este escenario, más allá de analizar el conflicto universitario que va a ser clave en este contexto, y el del Garrahan, clave, no por conflictos puntuales, sino porque van a poner al gobierno, están poniendo al gobierno una disyuntiva enorme, que vamos a analizar después cuando veamos el punto por punto, pero lo que es muy importante en este contexto es la movilización del plenario del sindicalismo combativo el viernes, porque es una respuesta concreta, callejera, de lucha a un gobierno que está tambaleando. Los movimientos piqueteros, también saltó esto, los movimientos piqueteros, esto de las auditorías truchas de Petovelo, que es un escándalo, que también va a estar denunciado y va a estar presente en esa movilización. Me parece que es una movilización muy, muy atinada, porque golpea al gobierno y porque plantea las elecciones como un escenario, pero que no se agota ahí la disputa con el gobierno, ¿no? Bueno, si odias lo suficiente a Milei, me gusta la consigna. Tenés que venir a la marcha del viernes, que va a convocar, que está convocando, bueno, el plenario de sindicalismo combativo. Y bueno, es muy importante para que esto se convierta en un triunfo de los trabajadores, mantener la lucha en la calle, ganar y ampliar la lucha con la movilización popular. Porque el riesgo de que esto lo paguen, digamos, sea una carambola que termine recayendo en la espalda de los trabajadores, está ahí presente, está en lo que está pasando, no sé. Sí, y también hay algo que se vio a partir del lunes, porque un poco el tema económico, todo el mundo planteaba que, bueno, el gobierno no le iba a ir tan mal porque como una idea de que lo económico venía bien. Y uno dice, ¿dónde? ¿En qué país viven los que dicen, muchos periodistas, diciendo, bueno, pero mantuvo el tema de la inflación cuando sabemos todos que bueno, acá lo analizamos ampliamente. Pero también, ¿qué pasa con el salario después, digamos, de la derrota de Milei? ¿Qué pasa, digamos, con los trabajadores y cómo afecta en ese sentido? Hay la primera repercusión es lo que decía Alfonso, hay una suba del dólar, pegó 4 o 5% de suba entre domingo y lunes, y derrumbe financiero que a la fecha sigue vigente. Es decir, no se van a retrotraer las cosas al nivel que tenían el viernes en absoluto, y aquello que perdió valor, por decir las acciones de las empresas argentinas, tampoco van a recuperar ese valor en el próximo periodo. Toda devaluación del peso implica una devaluación del salario. Esto, dicho en pocas palabras, es porque hay un aumento de precios, por ejemplo, de todo lo que es importado y de todos los artículos que tienen precios internacionales. La carne, la leche, el trigo, el petróleo, todo eso tiende a subir en el mercado interno a pesar de que acá no haya pasado nada. El precio internacional es el mismo, pero al ser más caro en dólares, acá el precio en pesos sube. Entonces, si no hay una pelea por un aumento de salarios, para equiparar esa pérdida, se pierde poder adquisitivo, es inmediato. ¿En qué situación está la lucha por los incrementos salariales y por la recuperación del poder adquisitivo? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, algunos muy poquitos sindicatos han logrado, creo que aquella vez que hicimos esa relación de sindicatos, los más importantes todos habían perdido en relación a la inflación y otros, muy poquitos, habían logrado empardarla. Mantenían como una especie de cláusula gatillo y lograban ahí arañar los precios. Hay un dato igual que tiene que ver con la coyuntura, esto que decías vos, Ana, en el sentido de que qué bien que marcha la economía. En realidad es la paz de los cementerios. Estamos todos muertos, nadie consume. Por eso que no se ve como la devaluación de julio, que fue altísima, del 14%,
no se trasladó a los precios del famoso, que todo el mundo habló de eso en las últimas semanas. Y es probable que esta suba tampoco se traslade a precios porque, ¿cómo es el mecanismo? Las empresas, los que fabrican productos, pueden subir los precios, los comerciantes pueden subir los precios, pero como los consumidores no están comprando, nadie va a avalar. Las ventas van a ser mucho menores, por lo tanto... Pasa que el margen del comerciante también cada vez es más chico. Totalmente, entonces es una especie de ir mirando qué equilibrio, tanto en el fabricante como el comerciante, cuánto de la suba de precio lo absorbo yo, cuánto se lo traslado tiene que pagar a otro. las tarifas. Totalmente. Entonces, de ese paquete lo que va a surgir es una mayor... Recesión. Una mayor recesión, una mayor caída del consumo, una mayor recesión. 2,6 cayó el consumo según CAME en agosto, Claro. y es una caída importante con relación ya a un mes que estaba en caída. Y comparado con el año anterior, que era de Claro. derrumbe, sigue siendo igual o incluso hasta menor que el año pasado. Es decir, el consumo masivo está muerto y hay una crisis industrial descomunal en este momento. Después, cuando veamos el caso de Ternium como un emergente otros casos que hay. de la No, crisis y algo- industrial, va a marcar todo este cuadro en el que sobre esto se monta la suba del dólar y un eventual mayor pérdida de poder adquisitivo. Entonces, conclusión, ese es el norte del trabajador argentino, es cómo hago para recuperar mi poder adquisitivo ahora que encima tengo un nuevo ataque sobre mi salario. La perspectiva de tener que salir a pelear ahora, no en el 2027, ahora, en este periodo, está presente, está recontra presente y va a tener que ser el camino que adopten los sindicatos. Sí, eso es importante porque la pérdida del poder adquisitivo se va a sentir ahora, en estos meses, y también empezar a discutir más de fondo una salida, porque vos decís, golpeás al gobierno, devalúa, los mercados están nerviosos. Bueno, ¿quién controla los mercados? ¿Qué son que los mercados están nerviosos? ¿Qué significa? Bueno, hay que tener una discusión, porque si la salida que propone la lista mayoritaria que salió más votada, que es el peronismo, que critican el atraso cambiario, es una devaluación, sin que esa devaluación esté acompañada de una política de fondo, nacionalización de los bancos, del comercio exterior, etc. Entonces la salida a los desequilibrios macroeconómicos es una salida de nuevo contra los trabajadores, de nuevo contra los salarios, y por lo tanto está a la orden del día, después de la experiencia digamos, fracasada de Alberto, que nos llevó a Milei, y ahora este golpe que está recibiendo Milei, está a la orden del día la discusión de fondo, porque debe haber mucha confusión entre los trabajadores. Es decir, uno está contento porque dice que la salida es la devaluación, la salida de este ajuste es la devaluación. Bueno, la salida es nacionalizar el comercio exterior, los bancos, es decir, poner los recursos nacionales al servicio del desarrollo, desconocer la deuda, es decir, el no pago de la deuda externa, que es una fuga brutal y que al mismo tiempo se está saldando con más deuda y emisión futura para contener el dólar. Bueno, son todas discusiones que este contexto debería colocar en la mesa de los trabajadores, digamos, para decirlo, que no lo discutan más, digamos, 5 especialistas, sino que los trabajadores empecemos a discutir el destino del país, porque estamos en horas decisivas. Linda No, frase. y yo creo eso, que un poco esto, los analistas que decían que no, que le iba a ir bien a Milei o que nadie lo vio, bueno, un poco le falta calle, territorio, porque Total. lo que se veía en todos lados era el hit de Alta Coibera, pues en el subte, en los recitales, en todos lados. La gente con un repudio muy grande, cuando se estaban choreando la guita de las personas con discapacidad, el tema de los jubilados. Bueno, digo, como esta idea de que estaba todo más o menos bien a nivel económico es algo de alguien que tiene el bolsillo lleno o que no recorre los barrios, los lugares de trabajo para ver Sí, un poco. iba a decir La justamente. Matanza, pero no hace falta ir a La Matanza. En la capital también. La No, gente incluso, no anda digamos, más. uno de los datos que también tomaron es el campo, el interior de la provincia de Buenos Aires. Completamente. También perdió el gobierno y es siempre el sector vinculado al campo, a los pequeños chacareros, que bueno, también le dieron un golpe al gobierno votando Lógico, al porque cae el peronismo. consumo, porque está todo quebrado la cadena de valor. Hay muchos productores agropecuarios que están... una de las cosas que se comentaba hace poquito tiempo atrás, antes de las elecciones, era que en la provincia de Buenos Aires había muchos productores agropecuarios que estaban puteando porque están atosigados de deudas y ya están previendo que las próximas cosechas de aquello que produzcan no les va a alcanzar para tener una renta de chacarero y además pagar las deudas. Y con una tasa del 75%. Bueno, empezás a ver, entonces,
o pago las deudas o dejo de vivir como chacarero. Y entonces es un gran dilema que empieza a surgirles. Bueno, vamos a seguir porque este es un tema, bueno, por eso, todo el programa va a estar atravesado por el resultado electoral. Pero bueno, vamos ahora a... Segundo bloque, vamos a decir las cosas, segundo bloque, gremio por gremio. Como un saludo a Nacho. Un saludo a Nacho grande que siempre nos da grandes consejos. Y vamos a, obviamente que también los conflictos sindicales están atravesados por el resultado del domingo, pero sobre todo, bueno, vamos a empezar con lo que pasó ya hace un poco más de una semana, cuando a Victoria Villarroel, la vicepresidenta, se le ocurrió ir a visitar el Día de la Industria, bien ahora voy a asesorada. contar por qué, bien asesorada, a FATE, esta industria del neumático, que obviamente por ahí también le faltaba calle para saber qué estaba pasando ahí. La recibió Alejandro Crespo, el secretario general del gremio del neumático, y todos los trabajadores, con un petitorio, digamos, pero que, bueno, no solamente denunciaba todo lo que está pasando con la desindustrialización, con la apertura de importaciones, cómo eso obviamente golpea a los trabajadores, no tanto a los empresarios, porque como dijimos acá, los empresarios empiezan a hacer negocios por otro lado, empiezan a invertir en negocios espurios, o sea, no pierden, pero sí los trabajadores empiezan con recortes salariales, con paritarias a la baja, con despidos, con suspensiones. La paritaria del neumático sigue abierta hace ya... Sí, ahora va a haber una nueva audiencia el 12 de septiembre, pero sobre todo lo que denunciaban es que la producción del neumático, no solamente en FATE, en Brixton, en Pirelli, está a la mitad de la producción y que tiene que ver con las importaciones. Las mismas empresas reemplazan producción propia por importación de sus casas matrices. Sí, o arman casas matrices en otros países, pero bueno, aprovecharon también para repudiar la presencia de ella por su simpatía con la última dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con los genocidas, así que se llevó un lindo... Bueno, vemos ahora el video, así lo comentamos. Lo que expresamos nosotros es una realidad que queríamos transmitirla como sindicato, pues no compartimos la política que está llevando adelante, más allá de nuestra ideología, porque no pasa por el ser como seres humanos. Estamos muy graves de la situación que está viviendo hoy. Que es la posición que tiene el sindicato. Es como lo que vos decís, que lo que usted dice, lo escuchamos, por más que no lo compartamos. Esto es lo que nosotros decimos, por más que no lo compartamos. Bien, yo lo que te digo es lo siguiente. Hay que trabajar por todo el país. Este tipo de cosas yo las paso por delante. Ustedes también las tienen que pasar por delante cuando yo hablo de las mujeres. Nosotros se comprende que yo lo que hablo con conocimiento de los trabajadores. En ese idioma lo hablo. Yo mismo, como vos sos el representante de los trabajadores, te lo digo para que vos lo transmitas. Y hay que dar un paso hacia la organización. El paso que necesitamos es que las marcas se empiecen a trabajar de nuevo. No están trabajando de la manera incorrecta. Lo que nosotros desde este punto, porque la empresa no está metiendo suyo, desde el punto obrero le decimos, estamos muy preocupados y al borde de situaciones muy graves porque en esta fábrica ha habido paro de 30 días, toma de fábricas, situaciones graves. Estamos en ese nivel de presión. Bueno, nada, hermoso porque se fue con un lindo comunicado, que además le remarca en el comunicado que sacaron los trabajadores, que es que ella, digamos, tuvo un rol protagónico porque desempató cuando fue lo de la ley bases. Votó a favor de la ley bases, ni siquiera es esta figura que tratan de ver que son opositores, que en realidad ella no está con el gobierno. Ella jugó un rol muy importante en la votación de esa ley y bueno, obviamente salió medio eyectada, no creo que vuelva otra vez. Y un datito de color, de historia, que es el Día de la Industria, en realidad es porque en 1587 se hizo la primera exportación del territorio, todavía no era Argentina, ni siquiera el Río de la Plata, de manufactura. Bueno, así que... ¿y qué fue? No sé. No sé, Ni idea. eso no lo Algo sé. se exportó. Pero sí se exportó como la primera manufactura. Esa cosa ¿Qué no puede se haber hace. sido? Seguramente cuero acá. Seguramente. Territorio de vaca, seguramente cuero. Un mate, capaz. Un poncho, unos zapatos, algo así. Como dice la frase esa, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Porque Alejandro se acercó con toda educación y la acorraló. Ella le quería, no, acá necesitamos la unidad nacional, no, acá lo que necesitamos es trabajo, que no haya más despidos y salario. No, bueno,
Lo cortés no quita lo valiente, los trabajadores fueron con un planteo propio, estuvo muy bien, tuvo muchísima repercusión. Sí, sí, también vemos toda la repercusión que tuvo en los medios, que tenemos un recortecito porque, bueno, fue muy importante la acción, solamente también para visibilizar la crisis que tienen los trabajadores en el neumático y, bueno, la importancia de defender esta paritaria que es tan importante porque ellos, recordemos de otros programas, ellos tienen una cláusula gatillo que hace que cuando aumenta la inflación, aumentan los salarios, que es prácticamente muy pocos gremios lo tienen, y la lucha de los trabajadores del neumático es clave en esta situación. Y no dejar el Día de la Industria, que los voceros sean los industriales. Claro. Que también ganen un lugar los trabajadores en el Día de la Industria, porque no hay un interés necesariamente común, ¿no? Si bien las políticas del gobierno afectan a la industria en general y eso impacta en el empleo, tampoco la salida es común. Las industriales seguramente saludarían una devaluación, los trabajadores no, los industriales seguramente saludan una reforma laboral, los trabajadores no, una reforma previsional, los trabajadores no, porque está muy presente esto de bueno, es el lema del peronismo. Y además los patrones industriales descargan su crisis industrial sobre sus trabajadores. Y ya está. A partir de ahí... Se convierten en importadores. A partir de ahí podemos discutir... No hay manera de discutir las cosas en común. Toda esa polémica que está ahí contenida el 1 de mayo, cuando se habla del Día Internacional de Lucha de los Trabajadores, o Día del Trabajo y la Producción, que ahora usa la CGT, Día del Trabajo y la Producción. Y esto que decía Villarroel, la unidad, ¿no? Sí, la unidad, sí. pero hay intereses contrapuestos. Imposible. Bueno, tenemos otro conflicto que es el de Ternium. No, bueno, y eso vinculado con crisis industriales que son descargadas sobre las espaldas de los trabajadores. En realidad el conflicto es un conflicto que va desde Campana hasta Rosario. Todo el cordón industrial, ese enorme cordón industrial, que debe ser de los más grandes que tiene la Argentina, quizás el segundo, está en crisis. Y el sector de acerero y metalúrgico en particular es uno de los que más afectado está. Podemos explicar razones, tipo la aparición del mercado mundial. En 1580 y pico se hizo la primera exportación, el mercado mundial ya empezaba a existir. Bueno, el mercado mundial pesa, es cierto, pero de cualquier manera, cualquier crisis que la patronal industrial tiene, la termina descargando sobre sus trabajadores, sobre los cuales ya viene descargando en términos históricos toda una cantidad de avances en el manejo de las industrias que implican menos derechos. En el caso concreto de Ternium, prácticamente la mitad de las tareas operativas las hacen tercerizados. En Ternium trabajan 5.000 y monedas personas que están contratadas por Ternium directamente y 2.500 trabajadores aproximadamente que son tercerizados. En 50 pymes. Todos esos tercerizados iniciaron hace 23 días atrás un paro por tiempo determinado. Así, paro por tiempo determinado al margen de la UOM. La razón es porque sus salarios, las quincenas son de 400 pesos, 400.000 pesos por mes, 450.000 pesos por mes, no mucho más que eso. Y el reclamo era por un incremento salarial de 35, 40, 50% según las categorías. El planteo tuvo tal alcance que la planta inmediatamente empezó a tener problemas de producción, porque todos los tercerizados tienen tareas muy importantes que antes eran propias de la empresa y que la política de la empresa de pagar a tercerizados menores salarios ha hecho que justamente es un beneficio para ellos. Terminan teniendo tareas muy importantes, casi corazón de la acería. La conclusión es que al entrar en paro, si bien no fue la totalidad de los 2.500 tercerizados, sí era una buena cantidad, la mayoría de ellos de hecho, la producción empezó a mermar, o la posibilidad de producir incluso empezó a mermar. La empresa inmediatamente empezó a tratar de extorsionar a los trabajadores diciendo, bueno, yo cierro, ustedes hacen esto, cierro. Tanto fue así que el Consejo Deliberante de San Nicolás, donde está la planta de Ternium Siderar, la vieja Somisa, privatizada por Menem en el 91, el Consejo Deliberante salió a defender a los trabajadores en contra de la extorsión de la empresa, que la dijo el dueño, el gran patrón argentino Pablo Roca, que iba a cerrar en caso de que continuara el paro. El 29 de agosto hubo un punto de quiebre, se podría decir, o empezaron los puntos de quiebre cuando la empresa dijo, bueno, basta, no dejo entrar a ninguno de los tercerizados que estén en paro. 1.200 tercerizados quedaron en la calle esa madrugada a las 6 de la mañana cuando entran a la planta. Cortaron la ruta 9, se armó un buen lío y durante el fin de semana la empresa volvió a admitir el ingreso tercerizados, pero ya tenía un plan en la cabeza. El lunes empezó el proceso de apagado del alto horno. El alto horno es una estructura que no se puede apagar como una hornalla de cocina.
tiene todo un proceso muy complejo de apagado y de encendido. Hicieron un apagado técnico que le llaman, que queda medio apagado, medio prendido, lo que fuera, pero todo un proceso que ya se veía venir porque empezaron a ver cómo estaban moviendo al estilo Chaplin, manivelas y perillas para empezar el apagado. Y el martes efectivamente lo apagaron. Y el martes Ternium le rompió el contrato a una de sus tercerizadas, lo verás que hacía mantenimiento industrial. Al romper el contrato con la tercerizada dice, bueno, me quedé sin trabajo, 220 despidos, despidió a 220 trabajadores de tercerizada de Ternium en el momento. El conflicto empezó a cambiar de cariz porque ya no era por salarios. La UOM ya había intervenido, todo este paro por tiempo determinado se armó al margen de la UOM, por completo al margen de la UOM seccional San Nicolás, que la dirige Naldo Brunelli, que ya estaba Naldo Brunelli en la época de la privatización de Somisa, y cuyo secretario general nacional es Abel Furlan, uno de los Candidato a dirigir la CGT. candidatos a dirigir la CGT. Entonces tiene una flor de parada a ver cómo se soluciona este conflicto, porque supongo que va a influir en esa situación. Y sí, le pasa. El conflicto empieza a derivar entonces de defensa de lucha por salarios a defensa de puestos de trabajo. La empresa logra que la UOM acepte ese nuevo giro. El jueves pasado se hizo una movilización impresionante en San Nicolás. Miles de personas en San Nicolás, es una ciudad de 150.000, 160.000 habitantes. Había miles y miles de personas marchando con los trabajadores de Ternium en protesta por toda la situación que estaban pasando y en apoyo, en respaldo a la lucha que están llevando por salarios. Pero el conflicto ya entró en esta nueva etapa y esta semana nos encontramos, bueno, la empresa volvió a encender el horno porque hizo una fisura entre los tercerizados. Después de la movilización, muchos volvieron a trabajar, otros mantienen el paro por tiempo determinado. Y Ternium resolvió esta semana, primero el lunes, una acción de despido sobre 50 trabajadores de una empresa que se llama Cassius, que hace mantenimiento industrial, limpieza industrial, que no es la limpieza que uno hace en la casa, sino una limpieza mucho más compleja porque tiene que ver con los residuos industriales. Y el martes, 40 trabajadores despedidos de otra empresa que hace mantenimiento de parte de la estructura de la acería. Con lo cual ya estamos hablando de más de 300 despedidos que Ternium está llevando adelante para quebrar el conflicto. O sea, Ternium no tiene interés en discutir salario, lo que quiere es quebrar el conflicto. Quebrar el conflicto y mantener salarios de miseria, 400.000 pesos a la quincena, es miseria total. Uno diría, los metalúrgicos eran antes un estándar, ¿no? Sí. De salarial para uno decir, bueno, ojalá ganáramos con los metalúrgicos. Un metalúrgico tercerizado gana eso, menos de 1 millón de pesos por mes. El conflicto entra, por eso a veces uno dice una etapa de definiciones que agarra a los tercerizados divididos, despedidos algunos, y con la UOM tratando de diluir la bronca sin una acción común, claro, entre los empleados directos de Ternium y los tercerizados, que era lo elemental que había que hacer para poder darle fuerza a un conflicto que también de alguna manera toca a los empleados directos de Ternium, porque no es que ganan el doble que los tercerizados, sus salarios son un poco mayores, pero recordemos que la paritaria siderúrgica, y eso lo hemos charlado acá, después de un año de discusiones, apenas logró aumentos que ni siquiera llegaban a empardar la inflación de todo el periodo de negociación. Entonces hay pérdida de poder adquisitivo también de la rama siderúrgica. Pero aparte acá corre la de Bertolt Brecht, digamos. Golpearon a mi puerta, yo no era tercerizado. Bueno, la crisis es gigante. Ponele, si no hay una intervención unida. Pero no es que vos decís, bueno, pero mira, están en situación tal que no, bueno, miran de coté porque no les importa, para nada. No, pero aparte nada. la tienen ahí. La tienen ahí. Esquina, bueno, pero una de las la cosas crisis. que hizo ese viernes 29 cuando impidió la empresa el ingreso de 1.200 trabajadores fue decirles a los trabajadores no vengan más. Con lo cual habilitaba esta separación e evitaba que hubiera una unión en la lucha. Así que el conflicto de Ternium se mantiene. Hay una firmeza muy destacable de los tercerizados que mantienen el paro por tiempo determinado. Eso hay que siempre tenerlo presente. Hay un paro por tiempo determinado y lo que hay que hacer es un respaldo sostenerlo. popular.
con respaldo popular. El tema es Porque cómo el eso se Consejo traduce. está reflejando de alguna manera que Claro. está conmovido el pueblo, ¿no? Totalmente, Y totalmente. que todos deben tener familiares. San Nicolás vive en torno de Claro. Eternium y de sus tercerizadas. Es así. Los que íbamos de campamento a Ramallo, los campamentos de los Recordamos JS, veíamos ahí a... La semejante Se monstruo veía semejante que está a mitad de monstruo. camino entre San Nicolás y Exacto, Ramallo, tal cual. Todos fuimos a Ramallo. Yo fui. Nos Sori, ¿vos conocimos fuiste a en Ramallo también? ¿Vos fuiste a Ramallo? ¿No? Ya está. Nos conocimos en Ramallo. Nos conocimos nosotros. en Ramallo, Año- ¿verdad? Año, no Ah, vamos a bueno. decir el año. No, porque vos ahora cumpliste ¿cuánto? 35. 35, sí. Está bien. Así que bueno, así estamos. Bueno, es un conflicto clave. Veo que tenemos acá en el sumario, lo tenemos medio desordenado, porque ahora vamos a ir a un tema y después vamos a volver a la industria, pero lo vamos a dejar como lo Sí, teníamos sí. para no armar lío, porque vamos a otro tema clave. Es un tema que está puesto en el gremio por gremio, pero es un tema político de primer orden. Si lo tuviéramos que abordar desde lo gremial, tenemos que decir que el miércoles la GDUBA tomó la iniciativa y después se sumaron otros gremios docentes, FEDUBA, y organizaron un centenar de clases públicas en la Plaza de Mayo, muy buenas. Yo participé porque también soy docente universitario, de un panel que armamos con el curso mío, otro curso de filo, y vino Matías Cardone de Perfil, y Santiago Gándar, hicimos una charla. Bueno, un reguero de clases públicas en el marco de un paro de una semana, y con esta cláusula gatillo de que si hay veto hay paro. Hay marcha, perdón, una marcha. Obviamente AGD participa en la marcha del viernes también, pero está al caer una inmensa movilización universitaria porque se aprobó la ley de financiamiento, la aprobó el diputado, la aprobó el Congreso, y el jueves a las 24 vence el plazo, le vence al gobierno el plazo para vetar la ley de financiamiento. Si no la veta, la tiene que reglamentar, y eso implica una actualización salarial del 40 y pico %, etc. Y el gobierno está entrampado porque no sabemos en el momento que esto salga qué va a haber hecho, porque faltan algunas horas para que salga, digamos, para que salgamos al aire, pero el gobierno está entrampado, porque si veta, tiene una marcha, una masiva, que va a ser como las anteriores, porque la comunidad universitaria está movilizada, los rectores están movilizados, los estudiantes están movilizados, y la población está envalentonada con el resultado electoral, y si no veta, tiene que presentar la renuncia, porque es como pierde su naturaleza, digamos. No dijo nada todavía este periodista Manu Jove, Manu Jove, salió a decir que el gobierno ya había dicho que a primera hora del viernes, o sea, en el último minuto, va a vetar la ley de financiamiento universitario y la ley de pediatría del Garrahan, pero en estas condiciones para el gobierno, así que el gobierno está entrampado. Hubo una gran jornada y participamos, estuvo muy linda, encima fue un día hermoso, y también tenemos a Laura Carboni, que Es la Secretaría General es de la AGDUBA. Secretaria General de AGDUBA, que nos mandó un audio contando un poquito de la situación. Estamos en la Plaza de Mayo, en una jornada de clases públicas desde las 9:30 de la mañana y hasta las 18:30, una actividad que ha sido votada por nuestra Asamblea General el día martes pasado, porque todavía el conflicto universitario sigue abierto, muy a pesar de que nada se menciona en los medios de comunicación. Nuestros salarios siguen derrumbados, han perdido casi el 50% de su capacidad adquisitiva, el presupuesto no llega, los hospitales universitarios están en la miseria total, y por eso consideramos que es necesario seguir en la lucha y profundizar el plan de lucha. Por otro lado, además lo hacemos hoy, porque mañana, que es 11 de septiembre, es como la fecha límite que tiene el Ejecutivo Nacional para dictaminar si veta o no veta la ley. No confiamos nada en este gobierno, sospechamos que la va a vetar también, aunque todavía no lo ha hecho por estas horas, y por lo tanto vinimos con carteles grandes que dicen no al veto. No queremos que vuelva a ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que mientras la ley se aprobó, algunos diputados que habían dado originalmente su voto en favor de la ley, luego participaron del veto del presidente y fueron saludados por este presidente, llamándolos los 87 héroes y coronándolos con un asado en la casa en Olivos. Bueno, nosotros venimos a decir acá nuevamente que no queremos que se vete la ley, queremos aumento salarial ya y queremos un presupuesto para que funcione la universidad y los hospitales universitarios. Bueno, desde acá mandamos todo el apoyo a los docentes universitarios, en defensa de la educación pública, y bueno, rechazamos el veto, obviamente. Esperemos que no se atreva el gobierno, y si se atreve, que la respuesta en la calle sea contundente como lo ha sido durante todo este tiempo. Antes de pasar al otro tema, feliz Día del Maestro. Gracias. A Ana, que es maestra o docente de secundaria.
también. ¿Vale para docentes universitarios? No, porque hay clase, debería valer. Pero ¿y tienen un día? El día del docente universitario, del profesor No lo universitario. recuerda nadie. Creo que sí es el día que, ¿sabés qué día es? El día que falleció Pablo Riesnik. Mira. Siempre 15 de septiembre. no sé si 15 o 20, no recuerde, 17 de septiembre. Pero siempre que es el día del profesor universitario, se conmemora y aparece. Así que también saludamos a Pablo Riesnik y a la familia de Pablo, pero saludamos a todas las maestras y maestros en su día y sobre todo en particular en esta ocasión a los compañeros y compañeras de Santo Cruz de ADOSAC que siguen en un plan de lucha sostenido con paros de 96 horas por el salario. Y a todos los docentes que están luchando. Y a todos los docentes que están país, luchando y a los que están educando y luchando también y en particular a las maestras de mis hijas que son, ya que estamos, hacemos el saludo. Bueno, a Paula, pobre, ¿no que se querés rompió saludar la a tu pierna. maestra de la primaria? También, no me acuerdo cómo se llamaba. La mía Estela. Estela. No Ay, sé, ¿cómo se le llama? mando un abrazo. Olga, Sí. me parece que se llama. Bueno, Pasaron 35 años. ¿podemos pasar de tema? Sí, pasemos, Bueno, vamos de tema. pasemos Vamos de con tema. otro tema clave. Sí, bueno, en estos últimos días nos llegó el comunicado de los petroquímicos de Río Tercero porque están ocupando la planta. Enseguida yo me comuniqué con César, que es César Ávila, que es el compañero con el cual nos pasa el informe. Y me comentó, bueno, nos mandó un videíto de la ocupación de la planta, lo vemos y después comentamos un poquito. Dale. Luca Felici, secretario gremial del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero. Bueno, en el marco de la negociación que veníamos teniendo con la empresa petroquímica, luego de haber despedido, ejecutado, ¿no?, el despido ilegal de 125 trabajadores, 125 familias en la calle, una empresa que no ha afrontado pagar ni siquiera las indemnizaciones. Veníamos transitando una negociación donde se venían discutiendo reincorporaciones para que no llevaran adelante la flexibilización laboral que pretenden y garantizar la puesta en producción de una fábrica, pero con las condiciones de seguridad que corresponden básicamente en una actividad como la nuestra. Bueno, la empresa decidió romper esta mesa de negociación, ejecutó en los salarios que se devengaron del mes de agosto una rebaja salarial impuesta e ilegal del 10%, no pagado ninguno de los adicionales convencionales y adicionales que están dentro de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, adicionales horas nocturnas, adicionales sábado y domingo, violentando el salario de los trabajadores que no estaban despedidos. No ha propuesto nada para las indemnizaciones, ha dejado a los trabajadores en la calle sin un plato de comida y sentimos que estamos abandonados, que estamos luchando hace 60 días con el conjunto y la solidaridad de un montón de sindicatos y organizaciones, pero necesitamos que establezca el gobierno de la provincia de Córdoba una mesa que no sea tan desigual, porque han golpeado y han reventado la cabeza de los trabajadores. Nosotros en este momento también pareciera que nada les alcanza, también nos han bloqueado el ingreso a todos los laburantes, hemos denunciado un lockout patronal a una empresa que se está manejando con total violencia y agresión sobre las familias de Río Tercero. Decimos que el gobierno de la provincia tiene que establecer una mesa que dé igualdad en la discusión y no una mesa donde este empresariado solo ha venido a pisotearle la dignidad al pueblo de Córdoba y a los trabajadores de Río Tercero. Decimos y advertimos que este sindicato no va a ceder, no va a levantar las medidas que tiene puesta por asamblea, que son los paros totales de actividades, pero también estamos llevando adelante la ocupación pacífica de la fábrica y una acampe enfrente del portón. Hace de octubre del año pasado que esta empresa viene ejecutando despidos ilegales y solamente el sindicato ha propuesto una lucha. Necesitamos realmente la responsabilidad del Ministerio de Trabajo para que ponga lo que tiene que poner y que de una vez por todas se equilibre una mesa que tiene que garantizar la vida de los trabajadores, la salud de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores y sobre todo que se paguen los derechos que se han robado, como el derecho del indemnización. Bueno, Luca Felici, que nos mandó el video, Luca Felici, Pañi diría Luca Felici. Bueno, nada, comenta eso, que la patronal rompió la mesa de negociación, eso obligó a los trabajadores que ya tuvieron 125 despidos a ocupar la fábrica, están reclamando no solamente que no están pagando las indemnizaciones, sino que también les descontaron un 20% en los salarios, que además también le sacaron un adicional que tenían, que no cumple la paritaria nacional, así que, bueno, y también denuncian al gobierno obviamente de Martín Yayora, porque el rol del Ministerio de Trabajo es la conciliación obligatoria
obligatoria que solamente favorece a las patronales, a los dueños de la petroquímica Río Tercero. Así que les mandamos un abrazo, toda la fuerza y acompañar la lucha de los petroquímicos de Río Tercero que están ocupando y hace ya casi un año que están en conflicto por Lo venimos llevando y participan el viernes de la movilización y de las acciones en donde se hagan. Dos temas más de la industria que están conmovida. Una en Campana, KTM, que está en el Parque Industrial de Campana, impidió, eso es muy nuevo, no tenemos mucha más información, impidió el ingreso de sus propios trabajadores. O sea, no anunció el cierre, no está claro todavía. Son 300, ¿no? No, ese es Silva, que voy a contar ahora. Perdón. No sé cuántos son, deben ser unos 200 más o menos, una planta importante en Campana. 65 que no dejó ingresar, es una fábrica de motos. De motos. Me metí. Es el sindicato de la UOM. De nuevo la UOM. Bueno, así estamos. Así que tenemos la UOM Campana también. Vamos a ver cómo reacciona que frente a esto. Ya viene con despidos en Siderca, la otra planta de Techín que queda en Campana. 60 despidos arbitrarios. Y ahí, relativamente cerca, en Pilar, sí está Ilva, que es una ceramista, fábrica de porcelanato, que es fantástico lo que hicieron. O sea, es una cosa increíble. Fantástico en lo malo. Fantástico en lo malo, porque recién los compañeros de Petroquímica decían que, bueno, que les quieren cambiar las condiciones, que les quieren flexibilizar el convenio y que entonces los están extorsionando. Bueno, acá lo que hizo Ilva fue, echó a 300 sin indemnización, no anunció la quiebra, a los pocos días publicó en el portal, lo tenía anotado por acá, buscar tu trabajo, opción empleo, la búsqueda de 300 trabajadores, supervisores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, echó a todos para tomarlos a todos. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada. ¿Y en qué condiciones? Bueno, les elimina el régimen de 4x4 que habían conquistado. Los salarios son de 650.000 pesos. Es decir, salarios por debajo de la línea. Todo. O sea, de dos salarios de esos apenas arañan la canasta de pobreza. Les sacan el ticket canasta que tenían, les sacan el comedor, les sacan el transporte a la fábrica, o sea, toman a 300 nuevos. No indemnizan a los anteriores, hay que ver cómo lo van a dibujar en términos legales, porque obviamente es ilegal lo que están haciendo, no ha presentado un preventivo de crisis, no ha presentado la quiebra, bueno, hay un lío bárbaro, una lucha. Y hay que ver si lo mantienen en convenio incluso. Bueno, supuestamente la idea es sacarlos. Los hace 300 factureros. Claro, no, bajo la forma de un salario global, así lo denomina la empresa, salario global de 650 lucas, una cosa miserable. Bueno, así está actuando la industria nacional, algo parecido en Lipo, ¿no? En Lanús, también nos vamos a otro lugar de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, justamente los trabajadores están denunciando que no les están pagando el salario de septiembre. Ya venían cobrando en cuotas, lo mismo el aguinaldo, les iban pagando y estaban todo el tiempo reclamando, así que arrancaron un paro, también hicieron piquetes en la puerta de la fábrica. Nada, lo queríamos mencionar, reclamando obviamente que les paguen inmediatamente los salarios a los trabajadores del IPO, como para que también esté ese conflicto en este bloque. Bueno, en esto de que no se podía encontrar la punta del ovillo de por qué fue derrotado tan duramente el gobierno en la provincia de Buenos Aires, acá está. La macroeconomía está coordenada, pero todo el mundo en la provincia tiene un primo, un tío, un amigo, algo que le están cerrando la fábrica, que están suspendiendo, que están al borde, es decir, la crisis está prendida a fuego. Y los trabajadores están resistiendo y están luchando. Bueno, hay más conflictos, pero los vamos a ir retomando la semana que viene, porque vamos ahora al tercer bloque, que es el tercero de prensa. Nuestro bloque de prensa. Bueno, un déjà vu de los 90, volvimos a los 90, volvimos a la censura previa. Recordemos que en 1992 la jueza Servini de Cubría se estaba haciendo un programa de Tato Bores, que después lo mostraron, realmente ni siquiera la mencionaba, hacía como los programas de Tato Bores, como que llegaba el futuro, no sé si ustedes se acuerdan, pero llegaban como al futuro, eran como unos antropólogos que venían a ver qué había quedado en la Argentina. Sí. Y era toda una parodia, y bueno, la nombraban en ese momento a la jueza Servini de Cubría, y ella se entera, se filtra eso, y previamente a que salga el programa, lo censura. Bueno,
tenemos esta nueva situación hace también la semana pasada con el programa de carnaval. Y el video refleja el repudio que generó, porque si se miran las caras, estaba Neuta. Sí. Estaba Neuta, estaba Grondona, Mariano Grondona, estaba sí. Dolina, estaba jugador de fútbol, estaba, no sé, Susana Jiménez, no sé si estaba, pero muy interesante ver las caras porque estaban todos. Y pasó similar ahora con la censura previa que tuvo el programa de streaming de carnaval, que lo que hizo Totalmente. fue, obviamente... rememorar esto. Sí, rememorar, pero además le dio mucha más entidad porque todo el mundo empezó a hablar de esto de los audios de Karina, de la alta coimera, que, bueno... ya habíamos visto que en el mismo programa se habían filtrado los de Españolo y ahora aparecían los audios de Karina y lo que hizo, digamos, que ahora vamos a comentar algunas novedades, pedir a través, digamos, el gobierno, a través de un juzgado, pedir justamente que se prohíba que se pasen los audios donde esté nombrada Karina Milei. El Alejandro Marianello fue el juez de primera instancia en lo civil y comercial que le va a dar lugar a este fallo, digamos, a lo que es la cautelar. Y bueno, lo que hicieron los es un de juez carnaval, que tiene 5 denuncias por violencia de género. Siete. Tiene denuncia de género, abuso de autoridad. Bueno, digamos, flojito de papeles debe ser lo único que le deben haber comprado. Y le están prometiendo impunidad a cambio de hacer este servicio. Sí, y lo que salió también en el día de ayer, en tiempo argentino, fue que, bueno, parece que la que presentó a través de su abogado fue directamente Karina Milei. Ni siquiera fue el gobierno, que era lo que había trascendido, sino que fue ella con su abogado Viola, planteando que no se nombre y no se la vincule con los audios que habían aparecido. Como bueno, la jueza obviamente... Bulu Díaz, que habló en nombre de ella misma. Exactamente. Así que bueno, todo esto, bueno, los de Carnaval lograron pasar los audios después en un programa en Uruguay, porque buenísimo. era, claro. Eso estuvo buenísimo. Porque Dopamina se llamaba, sí. Claro, con la dictadura que Radio Colonia emitía cruzando, ahora es más fácil. Pero y después, bueno, se hizo una audiencia en la Cámara de Diputados, donde participaron, bueno, no solamente Jorge Real, Mauro Federico y, digamos, los trabajadores de Carnaval, sino que, bueno, también, bueno, fue dentro de la Comisión de Libertad de Expresión. Y bueno, obviamente tuvo una denuncia, participó el CIPREVA, reclamando obviamente el fin de la censura y obviamente que también se inscribe en todo el ataque que va teniendo la prensa para justamente evitar todo lo que venimos cubriendo acá, para evitar que se investigue al gobierno, que había empezado, ¿se acuerdan? Que no se podía entrar a la Casa Rosada, bueno, con la represión en las movilizaciones. Con la ropa. Me había olvidado de la ropa, bueno. Así que... No, una cosa que hay que aclarar es que la censura previa es inconstitucional. Claro. Es decir, la Constitución dice explícitamente que no hay censura previa. Es decir, que la prensa puede hacer lo que quiere, después tendrá que responder. Si vos publicás calumnias, etcétera, bueno, ahí te pueden hacer un juicio, te defenderás, etcétera. Lo que no puede haber es censura previa. Es decir, yo no puedo hacer censura previa. Y al mismo tiempo, esta acción de Karina es el reconocimiento de que estuvo diciendo cualquier cosa por todos lados, y entonces pide censura previa porque ella misma sabe lo que dijo, y bueno, están tratando de tapar el sol con las manos de esta manera. Y el ataque contra la prensa se redobló, por lo menos en versiones, no hubo un hecho concreto que así lo demuestre, pero corrió fuerte la idea de que Clarín y Mañeto, que debiera supuestamente los empresarios de medios defender la libertad de expresión, salió a reclamar al ministro de Desregulación en la mesa del Consejo de Mayo, la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Ustedes saben, los periodistas tienen convenio laboral como cualquiera y además desde el año 48, 52 fue ley, creo que 48 salió como una resolución de la Secretaría de Trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional, donde ahí están plasmados una enorme cantidad de derechos que no son directamente derechos laborales, aunque algunos parecen serlo, como por ejemplo la indemnización especial, pero que en realidad tienen el sentido de velar por la libertad de expresión, porque la indemnización especial, que es un derecho laboral, en el sentido que se traduce en plata, porque si te echan... Sí, tiene un fin que tiene que ver con que no sea fácil Claro, no sea despedir a un fácil echar periodista, un porque periodista. te sale mucho más caro. Son como 10 años... digamos, aparte de la indemnización, 10 años que Sí. se tienen que pagar aparte, como si fuese una especie de multa o para Que, evitar bueno, en justamente. algunos casos no lo cumplen en general. A Randy no nos hicieron ni la indemnización común. Spolky, te hablamos a vos, nos debes los 10 años y 6 años de laburo. Pero bueno,
es una ofensiva. De todas maneras, son esas chicanas, ¿no? Porque no puede la mesa del Consejo de Mayo acordar la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, porque ni siquiera lo podría acordar el CIPREVA, digamos, si quisiera, porque es una ley. Es decir, tendría que derogarla el Congreso. A menos que fuera por DNU, y en los DNU bueno, pasan. Y vamos. Y una cosita más sobre el Estatuto del Periodista, porque en el artículo 5 dice con claridad que quienes son los resguardos de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento son los periodistas, son los trabajadores de prensa. Es decir, el propio estatuto, ya previendo que puede llegar a haber manganetas, negociaciones, acuerdos entre empresarios y gobierno, lo que fuere, pone en la cabeza del trabajador de prensa la defensa de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Y es indispensable para poder ejercer este oficio. Así lo pone. Espectacular. Y es así, de hecho. Es así, de hecho. Es así, de hecho, porque cuando La Nación saca editoriales apoyando la dictadura, por ejemplo, somos los trabajadores los que decimos, hasta acá llegamos, no, repudiamos esto, repudiamos lo otro. No somos la línea editorial, nunca lo seremos, ni menos en esos casos. Y menos en esos casos. Bueno, y hablando de ofensiva contra el Estatuto del Periodista y contra el convenio colectivo de prensa, vamos a hablar de Canal 9. De este empresario, trabajador, sindical, dirigente de la CGT, que, bueno, sabemos, no paga los salarios, descuenta, tiene salarios de pobreza, de indigencia. Y, bueno, hoy no estuvo Hernán, pero nos mandó un informe especial sobre el conflicto y la movilización que hubo en la puerta de Canal 9. ¿Qué tal, gente? Hoy me ven, estoy desde el más allá. Y vamos a dar un informe sobre el conflicto tanto salarial como laboral que se está dando en medios que son propiedad de un dirigente de la CGT. La consigna fue muy clara y explica todo. Es la siguiente: Grupo Octubre y Víctor Santamaría paguen las paritarias. El jueves pasado, los trabajadores de IP Noticias y Canal 9, ambos pertenecientes al Grupo Octubre, realizaron un acto en la puerta de la empresa para denunciar el incumplimiento de la paritaria correspondiente y además exponer una serie de prácticas de precarización laboral que se vienen llevando adelante. Convocados por el SATSAI, el Sindicato de Televisión, y acompañados por el CIPREVA, la protesta visibilizó problemáticas graves. En IP, por dar ejemplos, se denunció el fraude laboral, el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo, la precarización estructural, en tanto que en Canal 9, que está ahí al ladito, se da un proceso de vaciamiento con despidos, retiros forzados y reemplazos a través de una agencia tercerizada, además del vaciamiento de distintas áreas de la empresa como ser promociones y el deterioro sistemático de las condiciones de trabajo. La movilización marcó un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre los trabajadores y el holding dirigido por este personaje. Desde hace meses, distintos sectores del Grupo Octubre vienen denunciando el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en paritarias nacionales. Esta situación no solo afecta a periodistas de los medios, sino también a técnicos, operadores. Hay un montón de ejemplos de personas que se ven afectadas por estas decisiones de la patronal. El retiro de la empresa de la Asociación de Televisión Argentina, ATA, no es un dato menor. Y su negativa a acatar las actualizaciones salariales pactadas profundizaron la tensión. A esto se suman denuncias por desconocimiento del convenio, como ya dijimos, por eso decimos que lo convierte en una disputa no solo salarial, sino laboral. La protesta fue simple, consistió en un acto público y una asamblea abierta en la puerta del medio, de los medios, que está en Conde y Dorrego, en el barrio de Colegiales. Participaron, por supuesto, los trabajadores de televisión, pero también de prensa, de radio, junto con dirigentes sindicales de SATSAI y de CIPREVA. Tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y en los medios alternativos. Cabe destacar que fue muy escasa la cobertura en los grandes medios tradicionales, ¿no? Porque ya entre ellos no se van a andar pisando el poncho. Pero el hecho de que las medidas se realicen en las puertas mismas de las empresas revela un intento de exponer públicamente las prácticas empresariales de Víctor Santamaría, quien además de empresario, lo tenemos que recordar y lo vamos a recordar en todos los programas, es un dirigente sindical con peso político y que se sienta en la mesa de la CGT. La doble condición de este personaje, contradictoria por cierto, entre su rol de dirigente gremial y su participación patronal, hace que exijamos la inmediata salida de este tipo de la CGT, porque es inadmisible que esté sentado en la mesa de negociación
siendo uno de los firmantes de los acuerdos y que después se niega a pagarlos. Un burócrata con todas las letras que además es precarizador en todos los ámbitos donde es patrón. Bueno, desde acá les mando un saludo a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como ustedes lo quieran. Bueno, un abrazo a Hernán, que se mandó un informe súper completo. No tenemos más nada que decir que nada. Que estamos de acuerdo que se vaya a Santa María de la CGT. Y que, bueno, y apoyamos a los trabajadores de todo el grupo de Octubre, de Canal 9. Y le mandamos un abrazo a Hernán, que no pudo venir por cuestiones de salud, pero que ya estaría. Sí. Vamos a contar un poquito ahora en la sección que es la que más nos gusta, que es la sección. Fontevecchia lo hizo. Tratamos de buscar algún respiro dentro de tanto conflicto, que es cuando luchar garpa. Sí, acá garpó poco, vamos a decir todo, no es que recontra garpó. Nos agarramos de poco. Pero Fontevecchia paga, por eso. Claro, que pague Fontevecchia es una novedad, pero bueno, lo que pasó es que los trabajadores de perfil no les pagó el salario, se organizaron, lucharon y terminaron arrancándole el pago de una importante parte del salario. Pero antes que lo diga yo, que lo diga Matías Cardone, que nos hizo este video desde la Plaza de Mayo, porque como les comenté antes, participó conmigo en las clases públicas de AGD, vino solidariamente en una charla sobre comunicación y ahí mismo aprovechamos para que nos de su testimonio sobre lo que pasa en perfil. Bueno, estamos como saben los compañeros, en un conflicto en perfil porque ya el conflicto que teníamos hace un mes y medio de la falta de pago de algunos compañeros del aguinaldo, se sumó que este fin de mes, Fontevecchia no pagó la actualidad de los sueldos. Al día de hoy hay muchos compañeros que siguen sin recibir el 100% de su salario. Estamos con ordenación de tareas, hicimos un paro contundente el viernes que nos permitió curar hasta 500.000 pesos. Seguimos en el plan de lucha, en el medio de la persecución de Fontevecchia de la comisión interna con denuncias. No nos vamos a bajar de esa, queremos cobrar, tenemos que estar pidiendo por mejorar los salarios de hambre que paga perfil y encima no quieren pagar el salario de hambre que paga. Desde ya lograron que les paguen una parte del salario que se negaba a pagar, bueno, tienen las cuentas embargadas, todos los problemas que ya acá mencionamos y que ya hemos charlado de que no es problema de los trabajadores, es problema de Fontevecchia, pero ahora Fontevecchia, que habla en nombre de la libertad de expresión y que se desgarra la vestidura por los ataques oficiales contra esto, lo dijo Matías, avanzó con una persecución contra los delegados, mandando cartas, documentos, llamando a los delegados a que se rectifiquen sobre los dichos, porque un delegado le dijo sinvergüenza. O sea, somos periodistas, la palabra tiene significado. Un tipo que tiene una empresa y no paga los salarios, y no paga los salarios, los aportes. Retiene el aporte de los trabajadores, se lo queda. Para invertir. Y no se pone colorado. ¿Cómo se lo llama? Sin vergüenza. Entonces, y ahora el tipo le manda una carta de documento porque un delegado osó decir que eran unos sinvergüenza que no pagaban los sueldos. Todo nuestro repudio. Y como hemos dicho en su momento, la libertad de expresión no la van a defender ni Mañeto ni Fontevecchia, la vamos a defender los trabajadores. Así que fuerza a los compañeros de perfil y fuerte esa asamblea que tiene tantos años de lucha, desde Rubén a esta parte, y con los compañeros que siguen organizando esa redacción. Bueno, vamos con dos temitas más que están presentes siempre en el programa de Digamos Todo. Uno, bueno, son las novedades en la causa de Pablo Grillo. Se realizó el peritaje del disparo de la granada de gas lacrimógeno que impactó sobre la cabeza de Pablo. Bueno, el peritaje dio toda la razón a todo lo que venía... Lo que se ve. Lo que se ve y lo que venían denunciando las familias, los fotoreporteros, todos los que estaban ahí, que es que no hubo ningún tipo de protocolo, no se respetó el protocolo de represión, que igual nosotros estamos en contra de incluso de los protocolos de que se reprima las movilizaciones. Reprímame con el protocolo en la mano, por favor. Claro, porque dice que si uno tira un gas lacrimógeno lo tiene que hacer a 45 grados, porque si no, pues se convierte en un arma letal porque... pasa a ser una bala y no un gas. Lo que mostró el peritaje es que fue directo, que el cabo de la gendarmería, Héctor Guerrero, disparó directamente y por eso el impacto fue mucho mayor y bueno, puso en riesgo la vida de Pablo, este cabo, el gendarme, tiene cita para declarar el día 17 de septiembre. Y alguna novedad sobre la salud de Pablo, está ya dado de alta, lo van a trasladar, digamos, a una clínica de rehabilitación que se llama Manuel Roca, porque para que continúe con su rehabilitación, así que vamos a seguir comentando. Sigan la cuenta de Justicia por Pablo Grillo, que ahí están todas las novedades de la salud y también de la causa de
del disparo. Bueno, el Y último... que se hizo una actividad muy importante en Congreso. En el día de ayer. En el día de ayer, en A el 6 día de meses. ayer, a la que ahora vamos a ir, a 6 meses de... Spoiler alert. A 6 meses del hecho, que en realidad no son 6 meses, porque el hecho fue el 12 de marzo, y lo destaco porque es a propósito, en realidad 12 se cumple en el 12, no el 10, pero se hace el 10 porque se ocurrió en la marcha de los jubilados. Claro. Entonces se hace el día que se vuelve a hacer la marcha de los jubilados, fue el CIPREVA, fue también a la marcha de los jubilados y bueno, y vamos a hacer se hizo una ceremonia. Sí, seguramente un acto vamos a mandar algún de video repudio, con... etcétera, y vamos a incorporar esa actividad acá a la edición. Lo último, ahora sí. Lo último, Gaza. Ahora están viendo imágenes de un homenaje que se realizó en Roma, organizado por la Asociación Italiana de Periodistas. Y el homenaje consistió básicamente en decir los 289 nombres de los 289 periodistas gazatíes, todos ellos asesinados por Israel entre el 7 de octubre de 2023 y hasta parte. La actividad es una de las muchas que se están haciendo en muchos lugares del mundo, presionando para que Israel permita el ingreso de periodistas extranjeros en Gaza. Esto en particular surge de las asociaciones de trabajadores, las asociaciones profesionales o de oficio de trabajadores de prensa, no de las empresas de medios, que todavía no han dicho quiero ir o veamos lo que fuere. La razón es muy sencilla. Toda la información que surge de Gaza proviene o de estos trabajadores de prensa contratados por las agencias internacionales o por los grandes medios internacionales o por los israelíes. No hay otra fuente de información. Cada vez hay menos periodistas. Algunos incluso han dejado de ejercer el oficio ante la seguridad de que por tener un teléfono celular o una cámara de fotos sos un blanco. Un terrorista. Sos un terrorista y un blanco. Y cada vez es mayor el volumen de información que proviene de Israel. Es decir, en este caso, la desinformación que genera Israel está cada vez es mayor. Y a medida que el ataque que está preparando, que ya está realizando Israel sobre Gaza, se profundiza. Ahora el ataque de las Fuerzas Armadas israelíes sobre Gaza es, parafraseando a un general que dijo vamos a abrir las puertas del infierno, imagínense todo lo que pasó, ahora la van a abrir. No era el infierno, ahora viene el infierno. Es decir, las condiciones de vida de los gazatíes son cada vez peores, la amenaza es de una destrucción total y no hay prácticamente ya información desde Gaza independiente y que pueda informarnos a todos de lo que está pasando. Por último, la flota de ayuda humanitaria que estaba yendo para Gaza ya recibió 2 bombazos de drones, bombas, ataques israelíes en medio del mar, en su camino a... Bueno, uno en el puerto de Túnez y el otro en el mar, en su camino a Túnez, Gaza. que debe estar a 800 kilómetros, 700, o sea, sí, fácil. Ya están diciéndoles no vengan. Después de bombardear a Kosovo. Después de bombardear Qatar. Ahora están bombardeando las costas de Túnez con una impunidad total. Y a gente, muchos compañeros y periodistas que están yendo, que están llevando ayuda humanitaria. Absolutamente. Porque también lo que denunciamos el programa pasado es que los están matando de hambre. O sea, no solamente que los están matando con casi bombas. 400 muertos de hambre clínicamente. O sea, Es ayuda humanitaria, pero tiene todo un gesto político obvio, ¿no? Que es el que resaltamos nosotros, rescatamos y acompañamos. Y saludamos a los compañeros del Frente de Izquierda que están en la flotilla, Celeste Fierro, a Giordano, y bueno, y a toda la flotilla, ¿no? Que son un montón de compañeros, pero nos sentimos representados también en esa delegación argentina que está ahí. Bueno, este fue un nuevo episodio de Digamos Todo. Vamos a invitarlos a que se suscriban al canal de Prensa Obrera, que colaboren, que pongan, que lean, acá sí podemos poner el código de barras para que se suscriban. Y bueno, los invitamos al próximo programa que vamos a hacer en 2 semanas, que comenten y que pongan acá todos los conflictos, así los vamos cubriendo. Chau. Hasta luego, nos vemos. Chau.